Well, we are here today to talk about play. And just to be totally transparent, as I'm working with teachers and children with play, I realize that my cultural background connected to play is very different from the community that we are a part of. And so part of our learning is to learn from you and the people who make up Beaverton and what play looked like when you were a child. So please think about that. What did play look like when you were a child? And you can type that into the chat. And we'd love to have a couple of volunteers who might be willing to share with us. Esta noche vamos a cubrir el tema del juego, de cómo era el juego cuando eran ustedes pequeños. Una cosa que la maestra Lysandra quiere que ustedes sepan es de que ella tiene una experiencia muy diferente, a lo mejor comparada a la de ustedes o la de nosotros, la comunidad de William Walker. Entonces, lo que queremos que hagan, por favor, es escribir en el chat, que se encuentra el botoncito abajo, dice chat. Pueden escribir cómo se veía el juego en la niñez de ustedes. Y ya luego vamos a pedir a unos voluntarios si quieren compartir con el resto del grupo cómo era el juego en su adolescencia. And if you would like to share, you can go ahead and unmute yourself and let us know what kinds of things did you do as a child? Y si quieren compartir, lo único que tienen que hacer es prender su micrófono en vez de apagarlo y pueden compartir con nosotros cómo se veía el juego para ustedes. When I was a little kid, I used to play in dirt, mud, run around, and try to build forts. And I think I would always help my mom cook. De este adulto del hogar dice que cuando ella era pequeña, ella estaba afuera, corriendo, jugando en el lodo, construyendo diferentes casitas y también ayudándole a su mamá a cocinar. Seen a lot of people who played outside. Estamos viendo en el chat que había muchas personas que estaban jugando afuera. ¿Alguien más que quiera compartir cómo jugaban en casa que podamos escuchar? Anyone else like to share? Sara has her hand up. En español. Está bien. Sí, antes los juegos eran más, como que más sanos. Yo crecí en el campo, eran juegos más divertidos que interactuabas con la naturaleza. Por ejemplo, jugabas a correr, a las agarradas le decíamos. Era un juego como que, ¿cómo decir? Interactuabas con los niños, no usabas tecnología. Por ejemplo, para los niños hombres, las canicas, las mujeres, juntar flores, jugar a la comidita con las flores. Eran juegos más sanos y divertidos. Solo Sara is sharing with us that she grew up where there was a lot of open space, camps, like a field. So she played a lot with tag and her friends, and she says it was healthier. There was a lot of pretend play. The girls would pick flowers or pretend that they made food. The boys would play with marbles, but it was a lot of being outside and just interacting with one another, and there was no technology. Miss those days. Thank you all for sharing, and feel free to continue adding in the chat. And also, if any questions come up as we go, you can put questions in the chat and we will pause once in a while to check for questions. Muchísimas gracias por aquellos que compartieron y sigan compartiendo con nosotros. Pueden seguir escribiendo en el chat. También si tienen alguna pregunta, por favor escríbanla en el chat. Nosotros vamos a estar pausando para responder a sus preguntas, pero sigan participando en esta reunión. Muchísimas gracias. Well, play is something that is natural for
children and young mammals. And we know that mammals and humans use play as when they're kids to learn about their world and learn about the skills that they will need to survive as adults. El juego es algo que nosotros sabemos que viene naturalmente a los niños, a cualquier mamífero. El juego es parte del desarrollo de los niños y aquí aprenden ellos habilidades que van a usar en el futuro cuando sean adultos también. And scientists have recently determined that it takes approximately 400 repetitions to create a new synapse in the brain, unless it is done with play, in which case it takes between 10 to 20 repetitions. Y algo súper importante o interesante es de que los científicos han hecho estudios donde dicen que a nosotros nos toma repetir algo 400 veces para crear esa nueva conexión en nuestros cerebros, pero sin embargo, cuando estamos jugando, al usar el juego, solamente toma de 10 a 20 repeticiones para poder hacer esa nueva conexión en nuestro cerebro. And because of this, because we know these things about play, we know that it's best for kids and for their learning. And so the Beaverton School District has made a new initiative to try to include more play and a playful approach to learning in the classroom. Y por esta razón es por la cual el Distrito Escolar de Beaverton ha comenzado algo nuevo con el juego. Ellos quieren poder implementar estas ideas y habilidades en los niños en el distrito escolar. So this is especially going to be happening, it began in preschool in our pre-Ks, which I know William Walker has one, which is awesome. And this year we're focusing on kindergarten, and next year we'll add first grade and then keep moving up to second grade. Y esto, el distrito lo comenzó el año pasado, empezamos a implementar este tipo de investigación del juego con los estudiantes de pre-kinder y pues nosotros en William Walker tenemos unas clases de pre-kinder y este año se están enfocando en los estudiantes de kinder. El año que viene van a enfocarse en los estudiantes de primer grado y luego segundo grado y así va a continuar este tipo de investigación a través del juego. And one way that we're doing this is including the inquiry process with play. So children will be investigating, making observations, and from those investigations and observations, the teacher will help facilitate learning around the ideas that they're seeing. Y parte de este proceso que estamos tomando es hacer el proceso de investigación. Entonces, los maestros van a estar promoviendo el pensamiento más profundo de los estudiantes, van a estar apoyándolos en poder desarrollar eso y seguir investigando cómo es que ellos están aprendiendo al jugar. And if you have a kindergartner, you may have noticed that your child has materials that the teachers have given them and that they're sometimes using during their Zoom class time. So another way that kids explore their environment is through using different materials. So that's why we've tried to include that for kindergartners this year, even though everyone's at home. And those materials are really important to keep somewhere safe, maybe in like a box or a tub, a container, so that your children can always find them and use them during class, but also if they want to play outside of class, that's okay as well. Y una de las cosas que está ayudando con este proceso de investigación es usar los materiales del juego. Entonces, si ustedes son padres de estudiantes en el grado de kinder, han recibido unos materiales que los niños a veces usan durante sus clases. Estos materiales ellos los van a estar usando. Entonces, les pedimos que por favor los guarden, ya sea en una caja de zapatos, un contenedor de plástico, en un lugar donde estén seguros y ellos los pueden usar no solamente en la clase, también los pueden usar fuera de la clase. And then also kindergarten teachers this year have been experimenting with Play Workshop, which
because we are doing this through Zoom, it is truly an experiment. Across the country, this is something that no one has done. So it's really exciting to see what your children are doing and how they are learning to interact with one another using Zoom. Y la cosa especial o particular del distrito de Beaverton es de que los maestros están usando un taller de juego para poder implementar esto y nadie más lo está haciendo. Entonces aquí estamos experimentando, pero es algo bueno ver a los niños participar y también verlos cómo desarrollan ellos esas habilidades de jugar el uno con el otro, aún a través de Zoom cuando no están físicamente juntos. Okay, we're going to take just a pause here to see if anyone has any questions, and we'll ask Ms. Huntwork to check the chat for us and see if there's anything we missed. I'm enjoying seeing what's popping up in the chat. Thank you for continuing to share. Aquí vamos a hacer una pausa corta para ver si alguien tiene alguna pregunta, lo puede agregar al chat y podemos responder a sus preguntas. Nos encanta ver sus respuestas que han puesto ahí en el chat, entonces muchísimas gracias por participar. I don't see any questions in the chat at this time. Okay, if you have a question, feel free to go ahead and put it there now. And as we go, if something comes up, put it in the chat and we will get to it later. I would also like to remind, we have several individuals that have entered the meeting. If you could please put your name, the name of your children, as well as the grade levels. This is important because we will use this information for the raffle as well as our play bags that we will be giving out. Para aquellos de ustedes que están acompañándonos ahorita, si no lo han hecho, por favor les pedimos que por favor pongan su nombre en su pantalla y eso lo pueden hacer yéndose a la esquina a la derecha arriba donde están 3 puntitos, está un lugar donde dice rename, pongan su primer nombre, el nombre de su hija o hijo y el grado o grados de ellos. Y esto es importante porque así pueden participar para la rifa que vamos a tener al final de la reunión. We do have Gael Dominguez with his hand up. Go ahead and You have a unmute. question, Gael? ¿Tiene alguna pregunta, mamá de Gael? No. No questions. Está bien. Solamente un mano, okay. Okay. So when children begin to play together, there are conditions of play which are kind of like rules or expectations of play. Una de las cosas que sabemos es que cuando los niños empiezan a jugar, siempre hay alguna condición con el juego, ya sea reglas o diferentes cosas. One of these is that children get to choose what they're playing, and it's self-directed. So they get to choose, they get to collaborate with their playmates and decide what's going to happen. Y una de las cosas que sucede cuando empiezan a jugar unos con los otros es de que los niños eligen qué vamos a jugar y van a decidir ellos cómo va a ser el juego y cómo dirigirlo. And process is more important than product. So for example, if a child is choosing to do something artistic, like create a sculpture or paint, the final result is not what's important. It's the actions that they're doing and what they're learning as they're doing that action. Y algo que que podemos reconocer es de que el proceso vale más que el producto. Por ejemplo, si los niños quieren hacer un juego, hacer una pintura, el resultado final no es lo que importa, sino que el proceso de cómo llegaron ellos a pintar o a crear esa arte que hicieron. And then also the players are the ones who determine the rules. So this is something we were talking about that we notice as teachers on the playground, that the kids create these games, imaginative games, and then they're also creating the rules and inviting others to play, and then everyone has to agree upon the rules. Y otra parte del juego es de que los niños, los jugadores hacen y aceptan las reglas. Muchas veces las maestras ven esto en
durante el recreo, que los niños se inventan unos juegos, pero ellos ponen las reglas y cada quien que está participando pues necesita aceptar las reglas como las dijeron. This play is imaginative. Este tipo de juego es imaginativo, usan su imaginación. And what is really important to know is that when children are playing, they get into what we call an active, alert, non-stressed frame of mind. So play, it's kind of like they feel relaxed, but also active at the same time. And that is the optimal time for them to learn new concepts. Y al estar jugando, lo que hemos reconocido también es de que esto crea en los niños una mentalidad alerta, activa y sin estrés. Ellos están súper alertos y es un momento donde el aprendizaje está muy, muy grande. Ellos pueden aprender mucho cuando su mente no está estresada y está activa. Okay, now we're gonna talk about some of the different types of play that you might see in your own children and that we see at school. So one of these areas is art and sensory play. Ahora vamos a platicar de un tipo de juego que a lo mejor ustedes ven en sus hijos o sus hijos o los estudiantes ven en la clase, y este es el tipo de juego sensorial o artístico. So that could include painting, drawing, working with clay or Play-Doh. It could include water play, like even just having a tub of water in the bathtub playing. And some of that play is what we call sensory play, which has to do with using your senses, like touching and smelling, feeling, listening, all of those senses. Y en este tipo de juego ustedes van a poder ver como si los niños están dibujando, están pintando, están usando plastilina, también simplemente el jugar con el agua, como si están en el baño y están jugando con el agua. Y mucho de este tipo de juego es sensorial, porque pueden tocar, pueden escuchar, pueden ver. Entonces usa los olfatos, los sentidos. And this kind of play helps children become better observers. It improves their fine motor skills, and it also helps them to be calm and active for optimal learning. Y este tipo de juego les enseña a los niños la observación, mejora también sus habilidades motoras finas, los tranquiliza también para poder aprender activamente y atentamente. Okay, as we go through these, please be thinking about yourself, which kinds of play you enjoy, and also your children, because we'll talk about that in a few minutes. Y así como ustedes van viendo el estilo de juego diferente, piensen, ¿verdad? ¿Qué es lo que a sus hijos les gusta más o a ustedes? Okay, another type of play is constructive play. So this would be building, maybe playing with Legos or blocks, using boxes, or even like recycling to create things. El siguiente estilo de juego es el juego constructivo, construyendo cosas, usando cajas para construir torres, Legos, bloques, todo tipo de esas cosas donde están construyendo. This kind of play really helps children with problem solving and helps them to be inventors. Este tipo de juego les ayuda con cómo resolver problemas y cómo ser inventores. And it also really builds on STEM skills, which we use that word a lot at school, and it stands for science, technology, engineering, and math. Y otra área en la que este tipo de juego les ayuda a los niños es en lo que en inglés le llamamos STEM, pero básicamente les ayuda a desarrollar sus habilidades de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. And overall, when kids are at play, about 1/3 of their time in play, they are using those STEM skills. Y cuando los niños están participando en este tipo de juego,
una tercera parte de su cerebro o las habilidades que ellos están usando están directamente enlazadas con las habilidades de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Rough and tumble play. El juego fuerte y físico. This one, I have 2 boys, and this one I still see a lot, even though they're in high school and middle school. Dice la maestra Rodríguez que ella tiene 2 hijos y aunque ellos están en la preparatoria y la secundaria, todavía ve este tipo de juego a menudo entre ellos. And it was really helpful for me to know that this is a normal part of childhood. Y fue bueno saber que esto es algo típico y normal en la adolescencia. So this could include play fighting, chasing, tagging, climbing, tumbling, pushing, anything kind of rowdy. Y este tipo de juego pues incluye cosas como jugar a pelear, perseguir a alguien, como a jugar a las traes, a escalar cosas, hacer marometas, a empujar, y es algo que es fuerte y ruidoso. And this teaches children how to self-regulate, like how to monitor, because obviously if they're pushing that, they need to be aware of the other players involved. So they have to learn how to read other people and solve problems with them and have empathy for them if someone gets hurt. Y las habilidades que este tipo de juego desarrolla son las habilidades de autorregulación, donde ellos mismos están viendo, ok, ya estoy jugando muy fuerte, a lo mejor voy a reempujar a alguien más de lo que quiero. También les ayuda a resolver problemas entre compañeros y también les enseña a tener empatía por si alguien se lastima. Another type of play is fantasy play. Y otro tipo de juego, otra categoría de juego es el juego de fantasía o imaginación. Or imaginative play. And in this type of play, kids learn about themselves and the world. En este tipo de juego, los niños aprenden de ellos mismos y del mundo. They develop higher order thinking skills because they're often pretending and having to include others in what they're pretending. Y también les ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento superiores o más altos, ya que si ellos están imaginándose algo, necesitan incluir a los demás jugadores en lo que ellos se están imaginando, lo que están construyendo. This type of play increases social and emotional intelligence, so it helps kids be able to interact with their peers well, and also helps them to be responsive to other people's feelings and just understand others. Y este tipo de juego también les ayuda a interactuar mejor con los demás niños o niñas compañeros porque ellos están viendo qué es lo que los demás necesitan también para poder todos interactuar juntos. Yeah, builds empathy. También construye la empatía o ayuda a desarrollarla. This is also an outlet for children. So if a child is feeling confused or scared or there's something new going on in their life, they might play that out in this type of play and be able to try to work through some of the emotions that they're feeling. Y también es un juego donde los niños pueden resolver problemas si están confundidos o si están pasando por algún problema o alguna situación. A veces ellos se ponen a jugar usando su imaginación para poder resolver ese problema o sentirse bien aún a través de situaciones difíciles que están pasando. And fantasy play really supports children in the classroom with reading and writing, oral language, listening. It helps them be storytellers. Y una de las áreas donde les ayuda muchísimo a los niños que les gusta este tipo de juego es que les ayuda con la escritura y la lectura, les
ayuda a mejorar sus habilidades de escuchar, su lenguaje oral. Entonces desarrollan su lenguaje mucho más. And also it has been found by behavioral scientists that children who lack skills for fantasy play also struggled in other areas of the classroom in their learning. Hay una información que se ha, o estudios que se han hecho, indican que los niños que tienen un tiempo difícil con este tipo de juego, también a veces tienen dificultades en diferentes áreas de su aprendizaje en el salón. So we know that if we help kids with this type of play, it will also help them in other areas at school. Entonces sabemos que si ayudamos a los niños con este tipo de juego de imaginación, también les va a ayudar en otras áreas de la escuela. All right, this is the final one we'll talk about in this area, and that is games with rules. Y esta es la última categoría de juego que vamos a cubrir hoy, y este es el juego con reglas. And if you have played this with children who can be competitive, you know it is an opportunity to work on winning and losing and being a good sport. Y si ustedes se han puesto a jugar este tipo de juegos con una niña o un niño que son competitivos, saben que aquí ellos van a desarrollar las habilidades de que a veces ganas y a veces pierdes. Entonces están aprendiendo eso. And it helps children learn about taking turns. Y también les ayuda a aprender a tomar turnos, que todos tienen que tener un turno. And children can learn about strategy, so they can, that's a really sophisticated skill to be able to kind of think ahead of what might happen and try to change how you play in order to win. Y otra habilidad que esto ayuda a desarrollar es la estrategia, porque esa es una habilidad más fuerte que viene con el tiempo, con la edad, pero si ellos saben qué esperan a la siguiente vuelta o al siguiente turno, ellos pueden tratar de cambiar el camino que van a tomar. Okay, so here we have the different types of play that we just talked about. So I would love for you to think about what kind you prefer and what kind your children prefer and whether that matches up or not. Y entonces aquí es un resumen de las categorías de juego que hemos cubierto esta noche y queremos que piensen ustedes qué tipo de juego es el que más les gustó a ustedes o todavía les gusta y qué tipo de juego les gustan a sus hijos o sus estudiantes. And then I just wanted to relate that, like for me personally, fantasy play has not been my favorite type of play. And so as a teacher, when I taught preschool at Barnes Elementary, and that type of play was really hard for me. But once I learned that that was about storytelling and I could think of it that way and think about how we tell stories and we read stories and we can act them out, that really helped me be able to play with kids better in that area. Y la maestra Rodríguez dice que personalmente en la categoría del juego de fantasía o imaginación no era su favorito, pero cuando ella se dio cuenta de las cosas positivas que vienen a través de este tipo de juego, cuando ella enseñó pre-kinder en Barnes, entonces fue más fácil para que ella apoyara a los estudiantes, ya que estaban hablando de historias, del comienzo, del medio de la historia y del final de una historia. Entonces desarrollaron ellos esas habilidades a través de este juego. So if you want to go ahead and put in the chat which ones you enjoy or which ones your children enjoy, we would love to read that. Y si, share, feel free. Si quieren escribir el tipo de juego que más les gusta a ustedes o a sus estudiantes, lo pueden escribir en el chat. Y si alguien quiere compartir a voz alta con nosotros, simplemente prenda su micrófono y comparta con nosotros. Queremos escuchar de ustedes. My kids play all of them, but my daughter, her favorite is like construction play. She takes everything apart, builds stuff,
and she's actually trying to get into STEM. She loves doing STEM. And then me, I like doing the arts and crafts. And then So- my 5-year-old likes the fantasy. Esta mamá dice que a sus hijos les gustan todas las categorías, pero a su hija mayor le gusta más construir cosas, le encanta todo lo que tiene que ver con la ingeniería y las matemáticas. A otro de sus hijos le gusta, what were you saying, Mónica? Other categories? My daughter, my 5-year-old likes the fantasy play, and then my 10-year-old, she likes the construction play. Oh, yeah, y su But hijo we do all of them together. de 5 años le encanta jugar usando su imaginación. And that, I love that you said you do all of them together, because that is what's important, is to try to have balance, because each type of play has different strengths. And so that helps kids to be well-rounded. Well, we also have every day we have like a, what do you call it? We have a share time, and then we have a play time, and then we have a where we do our self-care, and then we have another time where it's individual. So every kid has their individual time with mom. I love it. Y algo que está haciendo esta familia es de que juegan todo tipo de categorías de juego juntos, y eso pues ayuda a cada uno de ellos desarrollar habilidades diferentes o fortalecer habilidades durante este tipo de juegos que usan. I want to just jump in really quick to reaffirm kind of what Monica is talking about. This is Julia, the counselor. One of the things that we were going to talk about but didn't put a slide in was the importance of playing with your child. And we might have a chance to talk about it a little bit more coming up, but it is a very important aspect of your relationship with your child for you to play together. Y algo súper importante que escuchamos de parte de Mónica es de que ellos están jugando juntos, y esto es algo que queremos siempre animar a los padres, que pasen tiempo jugando con sus hijos, ya sea el juego de fantasía, juegos diferentes, pero que estén jugando y pasando ese tiempo juntos como familia. There's a parenting class that the district used to offer called Incredible Years, and the first the very beginning was talking about the importance of playing with your child. Y antes el distrito proveía unas clases para padres, y siempre era súper importante platicar acerca de cómo jugar, bueno, de jugar con sus hijos y la importancia que tiene este tiempo juntos. Oftentimes children's misbehavior, and I might use air quotes, or difficult behaviors are often related to attention-seeking behaviors. Muchas veces I was going to say that. Muchas veces cuando vemos que los niños están portándose de una manera, ¿verdad?, que no queremos, no deseamos, es porque ellos están buscando atención. And if you are playing with your child, you're giving your child exactly what they're seeking. Y cuando ustedes pasan tiempo jugando con ellos, les están dando lo que están ellos buscando. Can I add to that? Oh, yes, please. So there's also like where you like spend time with your kids, but you don't have to like take extra time out of your time, is where you like do regular routines, and then you just add a little extra special time for them. Even if it's just letting them tell you a story or them talking to you, it's also like, it helps the kid grow. Esta mami está compartiendo con nosotros que esto de prestarle atención a tus hijos o pasar tiempo jugando con ellos no quiere decir que tienes que hacer algo extra en tu día, sino que simplemente deja que ellos platiquen contigo, que te cuenten una historia, que te cuenten de cómo les fue el día, y ese tiempo juntos es muy valorable. Thank you for sharing that. I agree. And I think sometimes we maybe get so busy that we forget that even 10 or 15 minutes can be really valuable. Sí, muchas veces se nos olvida que 10, 15 minutos de pasar ese tiempo prestándoles esa atención directa es de nuevo, es muy importante y especial para ellos. Even reading them a story is considered special time, and like spending any little tiny minutes.
como leerles una historia o pasar unos tiempos con ellos es tiempo especial. I also wanted to check with Ms. Huntwork to see if there are any questions in our chat that we need to address. There aren't any at this time. But some really cool, really awesome answers. I'm just I know, I love reading it. them. It's like, Ahí gracias por responder a nuestras preguntas. Nos encanta ver cómo interactúan y las cosas que les gustan hacer en familia. I did see that someone was having a time finding their name, but it looks like her name is there, so I think it's okay. So I think we can move on. Okay, so this is also something that we wanted to talk about was what do you do when your child says, I'm bored? Y también queríamos hablar de algo que yo lo he escuchado como madre, pero cuando sus hijos o sus estudiantes dicen, estoy aburrido. And I related a story that once I had a first grader who heard another child say that in our class, and she said, oh, that's a bad word. I'm not allowed to say that at home. Y la maestra Rodríguez dice que cuando ella estaba enseñando clase, una niña de primer grado, first grade, dijo estas palabras y otra estudiante reaccionó de una manera como, ¡ah! yo no puedo decir esa palabra, es una mala palabra. So I think it's good to kind of reframe our thinking about that because it's okay for children to have, it's good for children to have unstructured time. Y una de las cosas que queremos cubrir hoy es de que está bien cuando los niños tienen tiempo que no está estructurado. And that we should even try to plan to have time for them where they're not busy all the time, that there is time where they have to figure out what they're going to do to entertain themselves. Y nosotros tenemos que a veces ser intencionales y a lo mejor hasta programar un tiempo durante el día donde los niños no tienen que hacer algo que no es un tiempo estructurado y que ellos tienen que ver cómo se entretienen ellos mismos. This constructive boredom will lead to creativity. So when they say, I'm bored, what's coming next is an opportunity for them to be creative. Y lo que viene, el proceso de que ellos estén aburridos, de ahí viene el tiempo donde ellos van a ser creativos. Primero empieza el aburrimiento, pero ya luego tienen la oportunidad de crear sus propias cosas. And boredom helps children discover their interest and identity. Y el ser aburridos les ayuda a los niños a desarrollar sus intereses y sus habilidades. I noticed in the chat that when many of you were talking about what you did as children, you talked about a lot of unstructured time and unsupervised time where you were playing sort of more free. Y la consejera Ms. Cohen notó que en las respuestas que ustedes escribieron en el chat, escribieron acerca de tiempo que no está estructurado, que es más tiempo como libre. So parents have become far more involved than perhaps in previous generations. Entonces los padres a lo mejor ya estamos más involucrados comparado a generaciones pasadas. Sometimes I think as parents, we're working harder than our children are working. Y a veces como padres estamos trabajando más que nuestros estudiantes o nuestros hijos. So for example, if my child might have said, I'm bored, I might have given a whole lot of possible choices or options for my child to do something. Por ejemplo, a veces si nuestros hijos nos dicen, oh, estoy aburrido, entonces nosotros como adultos empezamos a darles una lista de cosas que pueden hacer, esta opción o esta otra opción. And now we're understanding that probably we need to take a step back. Y estamos comprendiendo que a lo mejor tenemos que echar un paso atrás. So we know now that being bored, we're seeing this, hear this information, that being bored is actually an opportunity for kids. Y estamos escuchando que al que ellos estén aburridos, es una oportunidad positiva para ellos.
I see a little note from Mike. I really appreciate you sharing that. I think this resonates for a lot of us who are parents. But so what I really recommend is that we think about getting a solid response so that we can be ready the next time one of our kids says, I'm bored. Y alguien en el chat, uno de nuestros padres dice que cada vez que él escucha que su hija dice, ay, estoy aburrida, él empieza a buscar en la casa o buscar cómo la voy a entretener. Entonces, esto nos está dando permiso de no hacer eso y preparar respuestas para nuestros hijos cuando nos dicen, estoy aburrido. So for example, I have adult kids, but if I had younger kids, I think my line would be something like, if my child said I'm bored, I might say something like, well, why don't you spend some time thinking about it and let me know what you come up with. Dice a Miss Cohen, ahora ya sus hijos ya están grandes, pero dice, yo creo que cuando ellos estaban pequeños, si ellos me hubieran dicho, estoy aburrido, mi respuesta va a ser, ok, pues tienes tiempo de pensar qué es lo que vas a hacer con ese tiempo. Yeah, when my kids say that, it's more of I just say, okay, we'll find something to do. And then if it's something messy, come check with me if it's okay. Love it. Mónica dice que cuando sus hijos le dicen estoy aburrido, ella dice, ok, pues busquen algo que hacer, pero si va a ser algo que va a ser muy mugroso, va a crear un tipo de basura, déjenme saber primero. So in our quest to solve all of our children's problems, we're really keeping them from developing some very important skills. Entonces, algo que tenemos que recordar es de que cuando queremos resolver todos los problemas para nuestros hijos, los estamos limitando de diferentes habilidades que ellos mismos pueden desarrollar. And here are some other ideas for how to help. The first one, it's perfect because a lot of you have had experience playing outside, and research has shown that playing outside is especially engaging for kids and helps them be creative and inventive. Y una de las maneras que sí podemos ayudar como adultos en el hogar es sugerir ir afuera, estar en la naturaleza. Muchos de ustedes parece que han tenido esa experiencia creciendo de estar afuera y empezar a jugar ahí. And then providing materials for children and space to play. And when we talk about materials, that can be very simple. It can be boxes that you don't need. It can be a tub from the kitchen that you put some water in, or have them play in the sink. Like, it can be very simple, but just like if they say they're bored or they don't know what to do, you could say, well, what would you like to play with? What materials could you play? Or that might be a way to help them think of something. We have our recycling area, and my daughters always take it out and make a clubhouse or build a kitchen or whatever. And then we call it thinking time. So instead of saying I'm bored, I tell my daughters to say, it's thinking time. What are you going to do? I love that. Entonces, al salir afuera a jugar, esto pues promueve la invención y les pueden proporcionar materiales. Y no tiene que ser nada acá muy complicado, simplemente una cubeta, una cuchara, algo que ellos puedan usar para poder desarrollar esa habilidad de creación. Y ellos pueden empezar a jugar de esa manera. Una de nuestras madres dice que el área que tienen de reciclaje, sus hijos pueden sacar y empezar a construir o hacer un sinfín de cosas, porque no pueden tampoco decir estoy aburrido, sino que es tiempo de pensar, tiempo de usar mi imaginación. Well, and I think we live in a culture that really pushes consumerism. Y pues ahorita estamos viviendo en una cultura que realmente es muy fuerte en el consumerismo, de comprar cosas, de constantemente estar comprando. Exacto. And what we hope, what we're learning about more is that toys, purchasing toys doesn't necessarily promote healthy, thoughtful play.
Y estamos aprendiendo que simplemente al comprar juguetes o los juguetes en sí no están ayudando a desarrollar esas habilidades de creación y de pensar así como estás jugando. No necesariamente hay una conexión con el juego y las habilidades o el desarrollo de habilidades diferentes. And if we all thought about the things, the stuff that our kids have, the toys that our kids have, Y si nos ponemos a pensar realmente en los juguetes o la cantidad de cosas que los niños tienen, and we think about how many of those things they actually play with or use, y nos ponemos a pensar cuántas de estas cosas realmente usan o cuántas de estas cosas realmente usan para jugar. it's probably a very small percentage of this stuff. Lo más probable es de que es un porcentaje muy pequeño de los juguetes que tienen que realmente usan. My daughter says that her favorite toys to play with are the outside nature toys, where they're not really toys, they're just part of the world already. La niña de esta mamá dice que sus juguetes favoritos son los que están afuera en la naturaleza. No son necesariamente juguetes como nosotros los vemos, pero ella ve los juguetes afuera en la naturaleza. Out of respect for everybody's time, I just wanted to call everybody to attention to the fact that we just have about 2 more minutes, and I know we wanted to do the raffle. So the last thing we want to just highlight very quickly is resource room for adults, for parents at William Walker. So we're just going to show this to you very, very quickly. Vamos a enseñarles algo súper rápido, que es el Centro de Recursos para Adultos en William Walker. And if you can find this resource on the new SEL SMORE or the newsletter, the William Walker newsletter. Y este Centro de Recursos virtual lo pueden encontrar en el boletín que se mandó del Departamento de Aprendizaje Social y Emocional y también el boletín de William Walker. So if we just click on the English really quick, the English side, it's in Spanish and English, and you can go to any of these areas and find community resources to help you with virtually any kind of situation. Y ahorita están viendo el lado en inglés, pero también hay un lado completamente traducido al español. Y cuando entran a este centro de recursos virtual, usted va a poder ver diferentes categorías. Cuando le hace clic a la categoría que usted está buscando, los va a llevar a esos recursos que hay en la comunidad referente a la categoría que están buscando. Thank you, Lysandra, for highlighting that for us. I think we're at the end. So look for our SMORE, our newsletter that'll be coming out. Did we have another slide of that? We'll be including many resources, other resources in the packets that you'll receive after probably the second week of December. We'll be arranging to drop those with all your families. Entonces, de nuevo, para todos los participantes de esta noche, ustedes van a recibir un juego de juegos, una colección de cosas que pueden usar como juegos en sus hogares, pero no las esperen hasta como la segunda semana de diciembre. Queremos tener todo en orden y listo para ustedes. Y vamos a incluir diferentes recursos que pueden usar también con las cosas que van a recibir. We do have another play night December 3rd for 3rd through 5th grade, the ages. And the information will be slightly different for the older students. Y también queremos recordarles que vamos a tener esta presentación similar, pero no igual para las familias que tienen estudiantes en 3º a 5º grado. La información que vamos a compartir sí va a ser un poco diferente porque ya son más grandes los estudiantes.
And on December 10th, we will be having a parent night on Marathon Kids, which is also about active play. Oh, y también el 10 de diciembre vamos a tener otra reunión for everybody, I'm assuming, right? Everybody that wants to yeah. come. Ya, para todas las familias de pre-kinder a quinto vamos a tener otra reunión y vamos a estar platicando acerca del programa Marathon Kids, que también promueve estar activos y jugando. So without further ado, I think I'm going to pull some, everybody's name is in the hat. Thank you so much for helping me with your names. Let's see. Hold on, Ms. Cohen, before you announce it, Oh. I wanted to say Oh. that there is a feedback form in the chat. If you can click that link before you leave, so you can fill that out for us. Les vamos a pedir, por favor, sabemos que nos estamos pasando de tiempo, pero si le hacen clic al enlace que está en el chat, están en unas palabras azules ahí que parece un garabato, pero le van a hacer clic y ese nada más es una encuesta para que ustedes nos respondan a unas preguntas que nos ayudará a planificar las reuniones que vamos a tener a través del año. Ok, y ahora sí la rifa. Okay. I'm going to pull 4 names. The first one, la familia de Gael. Los primeros ganadores son la familia de Gael Domínguez. Se ganó una tarjeta de regalo. Ay, la familia, señora Marisol y señor José, Elias y Octavio, felicitaciones. Oh, la señora Marisol se ganó una tarjeta de regalo también. Mike B. Mike, a kindergarten parent, Mike will be giving you a gift card and Away from Maryland tonight, by the way. what? Mike is all the way from Maryland tonight. Oh my goodness. Oh, wow. El ganador de la tercera tarjeta está en Maryland ahorita. I guess we're mailing that one out. And then la familia de Emily Portero. Is that right, Portero? Patino. Emily Patino Portillo. No puedo leer mis letras. So we're waiting to receive the gift cards there also. So the same thing, we have not yet received the gift cards. They're arriving after Thanksgiving break. Entonces vamos a estar en contacto con los ganadores de las tarjetas de regalo. Nos las van a entregar después de estos días de descanso por el Día de Acción de Gracias. Entonces vamos a estar en contacto con ustedes para programar cómo entregárselas. Gael parece muy feliz con las Thank you everyone so much for coming, and we hope to see you at our next play presentation. Even though you may not have a child in upper grade, it's always great to have this information so you can plan ahead. So thank you so much for being here this evening. Gracias a todos por estar con nosotros esta noche. Esperamos que nos acompañen el 3 de diciembre para otra reunión. Y siempre es buena información para prepararnos a responder a nuestros hijos. Que tengan una bonita noche. Bye.